¿Y si este bebé ya estuviera programado para ser una persona gorda a los 40 años? ¿Y si a todos nos estuvieran programando para pesar más de lo que deberíamos? ¿Y si hubiéramos estado alterando durante generaciones la habilidad de nuestra especie para mantenernos delgados, sin importar lo mucho que batallemos para adelgazar? Los científicos que estudian la obesidad han empezado a sospechar que aquí hay algo más en juego que el número de calorías. Hemos encontrado agentes químicos que pueden cambiar el modo en que nuestro cuerpo responde a las calorías. Si les das dosis bajas, terminas con ratones gordos. Nuevas pruebas sugieren que lo que nos hace gordos no es solo el estilo de vida moderno, sino también los productos químicos modernos. ¿Programados para ser gordos? Al otro lado. 3, 2, rodillas. De una en una. Hacemos ejercicio. Y hacemos dieta con gran determinación. Incluso nos unimos a grupos de apoyo para perder peso. Has perdido 5 centímetros de cintura. Es genial. Pero aún así, en el mundo occidental, 1 de cada 2 adultos tiene sobrepeso. 1 de cada 6 personas es obesa. El índice de obesidad casi se ha duplicado durante los últimos 30 años, y no solo en la glotona Norteamérica. Está ocurriendo en todos los países con un estilo de vida occidental. Ya en el año 2000, los expertos mundiales en obesidad estaban perplejos ante una tendencia alarmante. Los nacidos a partir de 1950 cada año eran más gordos. No es que comieran excesiva comida basura o no hicieran suficiente ejercicio. Incluso los animales que viven cerca de los seres humanos se han hecho más gordos. No podíamos explicar ese incremento de un 50% en el índice de obesidad basándonos solo en la ingesta de energía y la falta de ejercicio. ¿Qué más estaba ocurriendo? En 1999, científicos que trabajaban en diversos estudios reproductivos comenzaron a encontrarse con el mismo sorprendente efecto secundario en sus animales de laboratorio, la grasa. Esto les conduciría a un nuevo camino, y las únicas huellas a seguir pertenecían a una mujer de una pequeña ciudad de Escocia. Esto es Calendar, al límite de las tierras altas. Paula Bailey Hamilton vive a las afueras de la ciudad con su marido y sus 4 hijos. Es una doctora especializada en metabolismo, cualificada en Oxford. En 1998 comenzó un proyecto de investigación muy particular y personal. Después de dar a luz a mi segundo hijo, no podía perder peso. Y estaba harta de llevar la ropa de mi marido, sus vaqueros y demás. Probé cosas diferentes y nada parecía funcionar. La mayoría de la gente en esta fase acudiría al gimnasio. Paula acudió a los libros. Leí un artículo que trataba sobre cómo las sustancias químicas del medio ambiente afectan a la fauna, pues esas sustancias se comportan como falsas hormonas femeninas. El artículo trataba sobre los problemas reproductivos, pero Paula se preguntó si podría haber un vínculo entre estas sustancias químicas sintéticas y su incapacidad para perder peso. Eso me impactó, porque ahí estaba yo, una doctora en medicina por la Universidad de Oxford, y nunca había oído hablar de esas sustancias químicas en nuestro medio ambiente. Y el hecho de que pudieran provocar problemas hormonales era increíble. Corrí a mi biblioteca y saqué un enorme libro de texto y lo busqué.
Nuestras hormonas femeninas afectan a nuestro peso corporal y provocan aumento de peso y obesidad. Ahí estaba. Ese fue el inicio de muchos años, 3 años de investigación bastante intensiva. Mientras Paula emprendía estudios científicos sobre las sustancias químicas medioambientales, buscando alguna relación con el cambio de peso, al otro lado del Atlántico, una investigadora de Carolina del Norte que estudiaba el estrógeno sintético fue abordada por las personas que cuidaban de sus ratones de laboratorio. Me dijeron que teníamos que rehacer nuestro protocolo porque los ratones eran demasiado grandes para las jaulas en las que los teníamos metidos. Riza Newbold estaba estudiando los cambios reproductivos provocados por una droga de sustitución del estrógeno llamada DES. Pero el ratón estimulado con hormonas había engordado. No estaba prestando atención a la grasa corporal, solo me estaba centrando en el efecto reproductivo. Pero en aquel momento supe que tendría que ocuparme de ello. Más o menos al mismo tiempo, un biólogo de California estaba estudiando los efectos en la vida marina de un pesticida marino llamado tributilestaño. Se usaba la pintura como agente antiadherente para impedir que los invertebrados marinos se acumularan en el fondo de los cascos de los barcos. Bruce Bloomberg descubrió que el tributilestaño podía provocar el crecimiento de las células grasas. Eso fue en una placa de Petri. Luego pasó a las ranas. Probamos el tributilestaño en las ranas en un momento sensible de su desarrollo y descubrimos que los testículos se convertían en células grasas. El pesticida, de alguna manera, había convertido una parte del sistema reproductivo en células grasas. También en los años 90, en la Universidad de Missouri, el endocrinólogo Fred Bombshall estaba estudiando una sustancia química llamada bisfenol A. ¿Alguien sabe cómo se llega en el bisfenol a la cifra de 50 microgramos por kilo y día? Bombshall era una figura polémica en el mundo de los productos químicos industriales. A los toxicólogos de la industria les costaba creer que dosis de bisfenol A, miles de veces más pequeñas que las que ellos consideraban seguras, pudieran provocar problemas reproductivos en ratones de laboratorio. Y entonces, como efecto secundario en un estudio en 1998, Bombshall vio que el bisfenol A estaba engordando a sus ratones. Tratamos a hembras preñadas con una dosis de 2 microgramos por kilo. Y cuando los animales llegaron a la pubertad, los que habían tomado bisfenol A eran significativamente más pesados que los animales que no habían sido tratados con ello. Más animales gordos de laboratorio. 3 científicos distintos, 3 estudios diferentes, 3 hallazgos accidentales de grasa. En apariencia podía resultar muy extraño, ya que todos ellos estudiaban sustancias químicas diferentes. Pero las sustancias químicas tenían una cosa en común. Las 3 podían alterar el sistema de las glándulas que liberan las hormonas a nuestro torrente sanguíneo. Se llama sistema endocrino y controla nuestra reproducción y crecimiento, por lo que los productos químicos artificiales que alteran este sistema se llaman interruptores endocrinos. Estos interruptores engañan a los receptores para que crean que son hormonas naturales. Los científicos que tenían animales gordos en su laboratorio estudiaban los vínculos con el cáncer y los problemas reproductivos. En Escocia, Paula Bailey Hamilton estaba buscando otra cosa, el aumento de peso. Tuve que averiguar qué productos químicos intervenían, encontrar ensayos académicos que hablaran sobre ellos y luego hacer la investigación. Hasta encontrar el estudio que yo buscaba, ese que demostrara lo que provocaba esa sustancia química o ese grupo de sustancias, el aumento de peso. Era sencillamente fabuloso. Paula vio que los investigadores se preocupaban por la pérdida de peso causada por las toxinas medioambientales. Si encontraban aumento de peso, a menudo no lo reflejaban en sus conclusiones. Después de todo, la pérdida de peso era una señal de toxicidad. El aumento de peso se veía como algo bueno.
Algunos estudiosos incluso se disculpaban al descubrir que la sustancia química que habían dado a los animales provocaba un aumento de peso. Decían, intentamos conseguir un efecto de toxicidad de pérdida de peso, pero solo hemos conseguido un aumento de peso. Conseguían los resultados, pero no entendían lo que estaban consiguiendo. Me quedaba alucinada cada vez que encontraba un grupo nuevo de sustancias químicas que provocaban el efecto de aumento de peso en seres humanos o en animales. En 2002, Paula Bailey Hamilton publicó un artículo en la revista Medicina Alternativa y Complementaria. Se titulaba Toxinas químicas, una hipótesis para explicar la epidemia de la obesidad global. Y el trabajo detectivesco de Paula estaba a punto de ser detectado por los profesionales. Jerry Heindel era el jefe de Rita Newbold en el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental de Estados Unidos y ya había oído hablar de sus ratones con sobrepeso. A los 3 o 4 meses ya eran enormes. Tenían 2 o 3 veces más peso que los animales normales. Pero no le di mucha importancia en aquel momento. Se publicó un artículo de Bailey Hamilton en el que proponía la idea de que era la exposición a las sustancias químicas medioambientales lo que estaba provocando o jugando un importante papel en la epidemia de la obesidad. Y proponía la hipótesis de las toxinas químicas. Entonces dijimos, Dios mío, encaja. Paula no era una investigadora y su artículo apareció en una revista de medicina alternativa, una revista que no goza de demasiado prestigio entre los científicos de investigación convencionales. Aún así, Rita Newbold sintió curiosidad y comenzó a proyectar un estudio para averiguar por qué sus ratones estaban engordando tanto. Heindel citó a la doctora Bailey Hamilton en uno de sus artículos. En California, Bruce Bloomberg encontró la clave. Leyó el artículo de la doctora Bailey Hamilton y recordó sus ranas y sus inexplicables depósitos de grasa. Bloomberg pensó, si algo está reprogramando a los animales de laboratorio antes del nacimiento, ¿qué está pasando con los seres humanos? Hoy vamos a hablar de las herramientas del parto, como me gusta llamarlo. Hoy la mayoría de las parejas son conscientes de que los productos químicos son una amenaza en un embarazo saludable. Me gusta tener las ventanas abiertas y no estar cerca de productos limpiadores, gasolineras. No me acerco a la gente que fuma. Intento comer mucha verdura y la lavo muy bien. Lo que sintáis está bien para vosotras. Aunque no les resulte familiar el nombre, estas mujeres se están refiriendo a una nueva área de investigación llamada orígenes fetales. La idea es que algunas enfermedades de los adultos en realidad se iniciaron antes del nacimiento, en el feto. El doctor John Chalice es uno de los expertos más importantes del mundo en orígenes fetales. Reconocemos que un pequeño cambio dentro de la gama normal del peso al nacer puede tener enormes implicaciones en la predisposición a desarrollar la enfermedad más tarde. Según esta teoría, algunos efectos sutiles en el feto que pueden provocar bajo peso al nacer también pueden llevar a la enfermedad. El trabajo inicial se centró en las enfermedades cardiovasculares y en el reconocimiento de que el bajo peso al nacer estaba asociado con un aumento de la presión arterial, la incidencia de apoplejías, de muertes por enfermedades cardíacas y también un incremento de la obesidad y de la diabetes de tipo 2. ¿Alguna pregunta sobre la respiración? La teoría de los orígenes fetales sugiere que los bebés por debajo del peso normal pueden llegar a ser adultos con sobrepeso. Desde sus primeros trabajos, Bruce Bloomberg estaba familiarizado con la teoría de los orígenes fetales y los efectos que los productos químicos pueden tener en el desarrollo. Cuando mi mujer estaba embarazada, en 1996, fue cuando empecé a trabajar en los interruptores endocrinos, por lo que a partir de ese momento procuramos comer lo mejor posible. Casi todo lo que come mi hija es orgánico. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Por supuesto, no puedes eliminar la exposición a las sustancias químicas.
Bloomberg ya había descubierto las cualidades inductoras de la grasa de un pesticida en las ranas. Ahora quería ver si podía reproducir esos resultados en un animal más cercano genéticamente a los seres humanos, el ratón. El equipo de Bloomberg alimentó a hembras de ratón preñadas con pequeñas cantidades de tributilestaño y luego esperaron. Si estas hembras producían vástagos gordos, ¿deberíamos preocuparnos por los bebés humanos? Mete la tripa. De acuerdo, 76. Has perdido muchos centímetros. Desde niña he sido regordeta. Siempre he estado luchando con ello. Siempre he estado haciendo dieta, desde que era adolescente. Normalmente pierdo entre 4,5 kilos y 9 kilos, pero al final vuelvo a recuperarlos. Nadie quiere estar gordo. ¿Puedo bajarme ya? Y estar gordo puede enfermarnos. El vínculo entre obesidad y diabetes es bien conocido. La novedad es el posible vínculo con las sustancias químicas. No sabemos qué sustancias químicas pueden causar obesidad, cuáles pueden causar solo diabetes o cuáles pueden provocar las dos, porque todas están relacionadas de muchas maneras. Hace 20 años había unos 30 millones de personas en todo el mundo con diabetes. Ahora hay 250 millones. La gordura también puede provocar cáncer. En el país con más personas gordas del mundo, Estados Unidos, se calcula que el 14% de los cánceres en hombres y el 20% en mujeres están provocados por un exceso de peso. Aunque la mayoría de nosotros no pensemos principalmente en nuestra salud, sino en nuestro aspecto ante el espejo. Nadie quiere mirarse en el espejo con grasa colgando por todas partes. Y ningún niño quiere estar gordo. Así que la gente va engordando a pesar de los esfuerzos por evitarlo y la cuestión es, ¿por qué ocurre eso? Ya en 2003, Bloomberg y otros científicos habían comenzado a sospechar que una de las causas podría ser los productos químicos interruptores endocrinos. Bloomberg había alimentado a ratas preñadas con tributilestaño. Si las crías eran obesas, la pregunta que se formulaba era si cada célula grasa sería más grasa o si habría más células grasas. El crecimiento del número de células grasas en nuestro cuerpo está programado desde el final de la pubertad. Y hasta donde sabemos puede aumentar su número, pero no disminuir. El número de células grasas que tenemos se llama nuestro punto de balance. Normalmente, en la edad adulta ganas o pierdes peso aumentando o reduciendo la grasa acumulada en las células. Antes de la pubertad es posible aumentar el número de células grasas con una mala dieta. Y una vez que has aumentado ese número, has cambiado el punto de balance para las células grasas y el cuerpo lo mantendrá. Y 11,5 en el izquierdo. Una vez superada la pubertad, parece como si nada pudiera hacer cambiar el número de células grasas que cada uno tiene. Podemos hacer las células más pequeñas o más grandes, pero parece que no podemos cambiar su número. Hay un interruptor endocrino que posiblemente esté cambiando nuestro punto de balance. Es el bisfenol A, también llamado BPA. Es un componente de muchos productos plásticos. El gobierno canadiense junto a la Unión Europea ha prohibido el BPA en los biberones infantiles. Y el Departamento de Salud canadiense lo ha declarado sustancia tóxica. Pero el BPA aún se encuentra en muchos artículos para la casa. Durante sus 8 meses de embarazo, Laura Gamble ha evitado alimentos y productos químicos que pudieran dañar a su bebé, por lo que se sorprendió mucho al saber que el BPA está incluso en el revestimiento de las latas. Es algo de lo que yo no era consciente. Da mucho miedo, sobre todo si son cosas que de verdad no puedes evitar. Y en el revestimiento de los recibos de compra. Podemos sacar 500 microgramos de bisfenol A de la mano de una persona después de sostener un recibo. Aunque solo permanece en el cuerpo 6 horas, en cualquier momento hay una diminuta cantidad de bisfenol A en el torrente sanguíneo del 90% de los norteamericanos.
Es el mayor volumen producido por sustancias químicas con este tipo de actividades interruptoras endocrinas. En sus estudios iniciales, Bomsal dio a los ratones una dosis de BPA equivalente a la cantidad que una persona probablemente ingiera en su vida diaria, 2 microgramos por kilo de peso al día. Antes de estos estudios, la dosis más baja era de 50.000 microgramos por kilo de peso al día. Estamos dando un buen susto a la comunidad normativa, porque ellos usaban esa dosis para establecer una dosis segura, muchísimo más de lo que nosotros estábamos probando. A ambos, Bomsal y Bloomberg, les preocupa lo que ellos consideran un fallo crucial en la toxicología tradicional. Los toxicólogos primero prueban un producto químico en cierta dosis mortal para casi todos los animales. Luego bajas la dosis hasta que solo mate a la mitad. Es lo que se llama DL50, la dosis letal 50. Luego sigues reduciendo la dosis hasta que encuentras una dosis que ya no mate a ningún animal y con la que quizá ya no observes ningún efecto. Para estar más seguros, la industria reduce la concentración otra vez hasta 1000 veces más antes de comercializar el producto químico. Su proceso funciona de arriba hacia abajo. Nosotros lo abordamos como endocrinos. Empezamos desde abajo y vamos subiendo la dosis que provocó un efecto. Y hemos llegado a una profundidad decenas de miles de veces mayor de lo que cualquiera en toxicología ha alcanzado nunca. ¿Cómo es posible que cantidades diminutas de sustancias químicas provoquen problemas de salud como la obesidad y la diabetes cuando cantidades mucho mayores no lo hacían? Esto es como decir, si te dan una gota de veneno puede matarte. Pero si te dan 10 gotas estarás bien. No tenía sentido. Pero sí tenía sentido para Bloomberg, Bomsal y otros endocrinos. Unas pocas moléculas de hormona en dosis muy bajas, vinculadas a su receptor, estimulan la célula para reproducir más células y se vuelve más sensible a la hormona. Llegará un punto en que alcanzarás la saturación y no podrás obtener ninguna respuesta más porque ya has utilizado todos los receptores disponibles. Sin embargo, a más o menos un 50% de saturación, los genes que crearían más receptores se desactivan y se activan otros genes que inhiben la respuesta. Y sin estos mediadores de respuesta, estos puntos de interacción, las hormonas no pueden hacer nada, por lo que se pierde la respuesta. Por todo ello, parece que cantidades diminutas de ciertas sustancias químicas podrían afectar al sistema endocrino de los animales de laboratorio cuando cantidades mayores no lo hacen. Pero la industria química no se lo creía. Emprendieron sus propios estudios, pero no pudieron reproducir estos efectos adversos a dosis bajas. Son estudios muy difíciles de llevar a cabo, razón por la cual las agencias de sanidad no estaban seguras de a quién creer. Y como las sustancias químicas tóxicas en potencia no pueden ser probadas en seres humanos, las agencias estaban esperando a que estudios enormes de población dieran una coincidencia de sustancias químicas en la sangre con la enfermedad. Estos estudios pueden durar años. En Escocia, Paula Bailey Hamilton no se preocupaba del protocolo científico. El mismo año en que se publicó su artículo, ya había escrito 2 libros advirtiendo de los efectos engordantes de las sustancias químicas interruptoras endocrinas. Quería reunirlo todo en un libro bien documentado y con las aclaraciones necesarias para que una persona que no fuera un académico pudiera leerlo sin dificultad, entenderlo y llevarlo a la práctica para intentar ayudarse a sí misma. En sus libros, Paula aboga por eliminar del cuerpo y del hogar muchos productos químicos comunes, pero se estaba adelantando mucho a la ciencia. Pasaría otro año antes de que Bomsal añadiera el aumento de peso a su lista de los presuntos efectos del BPA. Pero hasta 2 años después, en 2004, Newbold no obtuvo resultados de su estudio sobre la obesidad en ratones tratados con estrógenos. En la pubertad, todos tenían sobrepeso.
De todos los animales a los que traté, incluso los que habían tenido poco peso al nacer, todos terminaron siendo obesos. Pero cuando traté a los animales que tenían el mismo peso al nacer, variando las dosis, incluso los animales que tuvieron el mismo peso al nacer, resultaron después ser más pesados que los no tratados. Y en 2005, Bloomberg obtenía resultados de su estudio con ratones. Los animales tenían más grasa al nacer y se hicieron más gordos más adelante. Estos ratones tienen acceso a un ejercicio normal. Comen la misma cantidad del mismo tipo de alimento que sus parientes no expuestos. Y estos ratones son de un 10 a un 15% más gordos en la edad adulta. Las conclusiones del estudio de Bloomberg fueron lo bastante sólidas como para decidir que las sustancias químicas como el tributilestaño se merecieran un nombre propio. Y el nombre lo dice todo: obesógenos. Hasta ese momento, todos los médicos sabían, desde luego mi médico lo sabía, que engordas por comer demasiado y no hay nada más al respecto. Lo que demostramos con este trabajo fue que hay agentes químicos que pueden alterar la respuesta de nuestro cuerpo a las calorías. Pero en realidad existen, aunque sea en cantidades ínfimas, obesógenos que afecten de verdad a censos enteros de población. La única manera de averiguarlo es midiendo estos censos. Esos estudios, que involucran a cientos de miles de personas de todo el mundo, se están realizando en este momento. Y mientras tanto, los científicos de laboratorio lanzan una red cada vez más amplia en busca de problemas químicos. Un investigador está rastreando la capacidad de engordar de una sustancia natural muy común. Es plausible que estas sustancias químicas estén provocando obesidad, totalmente plausible, pero ¿se ha demostrado de manera inequívoca? No. Alison Holloway va de camino a Montreal, a una reunión con los mejores toxicólogos de Canadá. Allí hablarán sobre cómo los productos químicos medioambientales introducidos en el útero pueden causar enfermedades más tarde. Holloway está estudiando específicamente los interruptores endocrinos y la obesidad, solo que la sustancia química que ella estudia no es sintética. La mayoría de las mujeres que fuman dicen: no quería fumar durante el embarazo porque me sentía mal, pero en el momento en que nace el niño, vuelven a fumar. El interruptor endocrino químico de Holloway es la nicotina. Cuando empecé mi trabajo en 2004, había algunos estudios epidemiológicos que sugerían que los niños nacidos de madres fumadoras tenían mayor riesgo de hacerse obesos. Aunque sabemos que fumar durante el embarazo da lugar a recién nacidos de bajo peso, la teoría de los orígenes fetales sugiere que, como resultado del fenómeno del crecimiento, esos niños podrían engordar y llegar a ser obesos. Si el hecho de que la madre fume se asocia a un peso reducido al nacer, también debería asociarse a un riesgo mayor de hipertensión, diabetes y obesidad postnatal. En la Universidad McMaster, Holloway ha estado haciendo pruebas en ratas. Les inyectamos 1 miligramo por kilo de peso corporal al día de nicotina, y eso produce determinados niveles de cotinina, el mayor metabolito de la nicotina en el suero de la rata, una medida que corresponde a fumadores moderados. Comprobamos que las ratas son más pesadas, lo que coincide con los resultados de otros laboratorios que usan nicotina. Hemos obtenido datos que sugieren que la nicotina actúa directamente en la célula beta, la célula que segrega insulina en el páncreas. Y eso está alterando su sistema endocrino. Si la hipótesis de los obesógenos se mantiene, es posible que la nicotina sea una de las sustancias químicas más culpables. Hay unas 20 sustancias químicas sospechosas de ser obesógenos. Pueden estar en cientos de productos diarios, desde cubiertas de productos electrónicos y pegamentos dentales hasta limpiadores y eliminadores de algas. Desde portadas de revistas y productos para el cuidado del cabello hasta alfombras y cafeteras. Hola, Tina, ¿cómo estás? Estoy bien. Estas sustancias químicas se han medido en los fluidos corporales de algunos voluntarios y sus hijos en numerosos grupos de estudio por todo el mundo. Desde tu primera visita, ¿te han reemplazado algún empaste dental de mercurio o plata? Los investigadores hacen un seguimiento de la salud de los participantes durante muchos años para descubrir con seguridad los efectos en los seres humanos. ¿Has estado expuesta al carbón, a productos como alquitrán caliente, asfalto, cubiertas de alquitrán? No.
2000 mujeres como Tina Jacobucci se han ofrecido voluntarias para un estudio canadiense de sustancias químicas medioambientales y sus posibles efectos en los niños recién nacidos. ¿Pinturas al aceite? No. Por mucho que intento en mi vida diaria no exponerme a las toxinas medioambientales, siento que aún hay muchas sustancias que no controlo. Y quisiera saber si estoy expuesta a ellas. Hoy día, los estudios se restringen a niños de 6 meses de edad, pero los directores de dichos estudios esperan que puedan ampliarse hasta al menos los 6 años y poder medir así el efecto de los obesógenos en su aumento de peso. Al otro lado del Atlántico, se ha iniciado un estudio aún mayor sobre los obesógenos. No sabía nada de los problemas de obesidad y su vínculo con las sustancias químicas cuando nació Diana hace 4 años. Juliette Legler está criando a 2 niños en Apeldoorn, a 1 hora de Ámsterdam. Legler se mudó a Holanda desde Canadá cuando tenía 17 años y ahora dirige Obelix, un programa que estudia la hipótesis de los obesógenos y que involucra a 7 instituciones en 4 países. Fue promovido por la Unión Europea al tener constancia del considerable aumento de personas con sobrepeso en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Obelix realizará no solo estudios celulares y estudios en animales, sino también estudios de 4 poblaciones humanas. Y utilizará el nuevo campo de la epigenética para estudiar los efectos de las sustancias químicas en el desarrollo humano. La epigenética describe cómo genes idénticos en personas diferentes pueden expresarse de maneras distintas. Nuestro ADN no está siendo mutado por esas sustancias químicas, pero el modo en que se expresa ese ADN y las proteínas que se forman durante su desarrollo están cambiando debido a la exposición a estas sustancias. Las sustancias químicas podrían estar instruyendo a unos genes específicos, sobre todo durante el rápido desarrollo que tiene lugar en el útero, para expresarse a sí mismos de un modo ligeramente más gordo. Y ese efecto podría transmitirse generación tras generación. El equipo de Juliette Legler investigará esa posibilidad mediante su modelo favorito de organismo, el pez cebra. Creo que son un modelo excelente para el desarrollo inicial de la vida. Muchos de los genes que están involucrados en la diferenciación de las células y órganos durante el desarrollo son los mismos entre los seres humanos y este pez. Si expones a un pequeño embrión de pez muy pronto a estas sustancias, puedes ver cambios en la manera en la que el pez acumula lípidos del saco vitelino. En otras palabras, puedes hacer engordar a un pez con sustancias químicas. Las 4 poblaciones humanas involucradas en el estudio Obelix se encuentran en Eslovaquia, Bélgica, Holanda y Noruega. A los noruegos se les conoce hace mucho tiempo por su estilo de vida saludable, pero ahora el 46% de los adultos noruegos tiene sobrepeso. Recuerdo muy bien la primera vez que vi a una persona muy gorda. Fue cuando mi padre me llevó a Nueva York e íbamos subiendo por el Empire State Building. Había una persona enorme allí. Nunca había imaginado que un ser humano pudiera ponerse así de gordo, pero ahora se ven personas gordas en todas partes. Merete Eggesbo es una epidemióloga noruega y forma parte del equipo Obelix. Está estudiando los efectos de las sustancias químicas en el crecimiento humano y el desarrollo más allá del nacimiento. Merete está midiendo la cantidad de sustancias químicas medioambientales en la leche materna. Luego busca cualquier crecimiento anormal en los niños que reciben esa leche. Busca en especial dioxinas, sospechosas de ser obesógenos. Las dioxinas viven mucho tiempo y se transportan en la grasa de los peces. Los noruegos comen mucho pescado y las dioxinas pueden acabar en la leche materna. Para medir las dioxinas hay que analizar una gran cantidad de leche.
ya que se encuentran en concentraciones muy bajas. Pedimos a las madres unos 200 mililitros de leche. Este es uno de los 170 congeladores llenos de leche materna. Eggesbo espera llegar a contar con 3.000 parejas madre-hijo en su grupo de estudio. Una de las parejas madre-hijo sometidas a su estudio es la propia hermana de Eggesbo, Siri Tom, y su hijo Sondre. No nos pide demasiado. Solo son cuestionarios que tenemos que responder. A Sondre y a otros niños de su estudio se les medirá el peso hasta que tengan 12 años de edad. La misma Eggesbo tiene 3 hijos y la más pequeña aún vive en casa. Tuve conocimiento de las sustancias químicas medioambientales un año después de que ella naciera. Creo que hay muchas cosas que hubiera hecho de forma distinta. Tenemos muchas sustancias químicas en la Unión Europea, más de 100.000 productos químicos, y no se investiga si hacen daño a los niños, daño en su desarrollo o daño neuropsicológico. No está demostrado. Solo se estudia hasta cierto punto si causan problemas cancerígenos, pero no si hacen daño a nuestros niños y bebés, lo cual me asombra. Los resultados del proyecto Obelix le proporcionarán a Merete Eggesbo una idea mucho más precisa sobre este posible engordamiento de los noruegos del que ellos no son culpables. Creo que siempre hemos tenido un punto de vista demasiado simplista de la obesidad. A mí me parece que es un asunto mucho más complejo que la entrada o salida de calorías. Pero los expertos señalan que una gran parte del problema de la obesidad responde, sin duda, a una sociedad que come demasiado y no hace el suficiente ejercicio. Creo que todo el mundo reconocerá que la dieta y el ejercicio están jugando un papel en la obesidad y en el desarrollo de la diabetes. No tengo ninguna duda de que estos son 2 factores clave. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es quizá que las sustancias químicas medioambientales estén también jugando un papel importante, que incluso estén jugando un papel por encima de la dieta y el ejercicio. 9. Levantad esos hombros a la altura del sujetador. Sin embargo, el ejercicio y la dieta todavía importan, quizá incluso más. Algunos estudios demuestran que a los animales que se les dio una dieta alta en grasas y una dosis baja de obesógenos engordan más y desarrollan más la diabetes que los animales que solo recibieron la dieta alta en grasas o solo el obesógeno. En otras palabras, las sustancias químicas pueden multiplicar los efectos de una mala dieta. Una parte fundamental del papel de las sustancias químicas en el impacto de estas enfermedades es que están interactuando con todos los demás factores en el estilo de vida de la persona. Y Bloomberg sospecha que podría haber otras maneras en que las sustancias químicas nos afecten en la edad adulta, además de durante el desarrollo. Nuestras células grasas podrían estar programadas para llenarse más de lo habitual, y las sustancias químicas podrían retrasar la sensación de saciedad cuando comemos. El control del apetito y la saciedad en los mamíferos está bajo control hormonal, y desde luego es posible que una sustancia química pueda hacernos más o menos comilones. Tras 8 años de ir acumulando pruebas de la existencia de los obesógenos, Jerry Heindel ha invitado a los expertos más destacados de Carolina del Norte para la primera reunión internacional. Juliette Legler ha volado hasta aquí desde Holanda. Riza Newbold también está aquí. Alison Holloway ha llegado desde Hamilton. Y Bruce Bloomberg aparece con una nueva preocupación. Él cree que ha encontrado un nuevo obesógeno, uno que es utilizado muy ampliamente. Unos 200 expertos de distintos gobiernos y universidades en diabetes, obesidad, endocrinología y toxicología se han reunido en Carolina del Norte. Su tarea, concentrar la investigación de los obesógenos en los experimentos que presentan mayor urgencia.
se respira un ambiente de gran inquietud respecto a la sustancia química preferida por la industria para reemplazar al BPA. Debido a que la gente quiere productos libres de BPA, se está utilizando bisfenol S como sustituto del bisfenol A. El problema es que tanto el BPS como el BPA son sustancias químicas estrogénicas y no hay razón para pensar que el bisfenol S vaya a ser mucho más seguro que el bisfenol A. ¿Tuviste problemas con el CCA? Bloomberg está investigando también otro posible obesógeno de uso común. Esta sustancia química se usa ampliamente para empaquetar alimentos y en otros procesos industriales. Convierte las células madre en células grasas, pero no sabemos cómo lo hace. Y para evitar detectar los problemas de las sustancias químicas después de que hayan salido al mercado, Bloomberg está colaborando en la elaboración de un proceso de certificación para nuevas sustancias químicas industriales. Y agencias científicas están desarrollando un nuevo y revolucionario protocolo de experimentación por medio de robots que pueden analizar miles de reacciones químicas cada día. Las nuevas sustancias químicas pueden analizarse rápidamente y en etapas tempranas con un amplio rango de dosis. Por lo que hay nuevas sustancias químicas que son interruptores endocrinos que nunca llegarán a nuestra vida diaria. Pero mientras tanto, ¿cuáles son las precauciones más importantes? Lo que estamos diciendo es que si está embarazada, preste más atención a su nutrición y exposición a sustancias químicas para que la siguiente generación no atraviese por las mismas dificultades y tal vez podamos ser capaces de detener la epidemia de la obesidad. ¿Cómo estás? Tina Jacobuzzi, que colabora en el estudio canadiense, ha tenido a su bebé. Por lo que añade su leche materna a las muestras que suministra para ser analizadas en busca de sustancias químicas medioambientales. Ya hay 20 presuntos obesógenos. Podría haber más. Queremos medir 30, 40 o 50 sustancias químicas que sabemos que están en nuestro organismo y tratar de averiguar cuáles estarían asociadas con el aumento de peso. Mamá, tiene la nariz húmeda. Bien, eso es señal de un perro sano. Paula ha tenido 2 hijos más después de aquel posparto con gran sobrepeso que la impulsó a la investigación de las sustancias químicas medioambientales. Pueden pasar siglos hasta que todos los estudios científicos digan, sí, esto causa esto causa lo otro, pero la gente tiene ahora estos problemas. AKT2 es la que está en la grasa. Muchos científicos creen que ha llegado la hora de aplicar el principio preventivo. Habría que considerar que todas las sustancias químicas son culpables hasta que se demuestre su inocencia, cuando en realidad estamos haciendo todo lo contrario. Se hace un mínimo número de pruebas, sobre todo toxicológicas, y luego esas sustancias químicas son permitidas en el medio ambiente y pueden quedarse hasta que demostremos que son nocivas. Si tenemos que esperar a tener resultados de estas pruebas en el ser humano, es que hemos fracasado. El problema con este tipo de exposiciones de carácter evolutivo es que estamos programando a personas que desarrollarán la obesidad más tarde y que eso va a ser transmitido a las futuras generaciones. Creo que debemos preocuparnos seriamente y enfocarnos hacia la prevención.